Hablemos de democracia. Antes de hablar de democracia, deberíamos haber hablado de cuando un gobierno actúa como una dictadura o gobierno totalitario. No importa cómo le digas, lo real es que es un grupo que se hace llamar gobierno y se la ingenian para no entregar el poder. Al principio estos gobiernos comienzan como siempre hablando de democracia. Y terminan, repartiendo golpes, y encarcelando a sus opositores. También deberíamos incluir la palabra eliminar. Porque eso hacen con sus opositores más sobresalientes. Eliminarlos físicamente si fuera necesario. Debemos hablar de democracia, porque hay que emplear un vocabulario más simplificado, para que todos podamos entender, el justo significado de este sistema y cuál es la importancia de la democracia. Y lo más importante. No hay sustituto para la democracia. Podrían decirme, en Qatar hay un príncipe, y este no tiene opositores. El pueblo ama a su príncipe, porque este no se queda con todo y reparte. Aunque podría aceptar este argumento como válido, no lo hago, porque hay situaciones circunstanciales y hay riquezas, en exceso. Y para mí es otro dictador. Debemos situarnos en nuestra realidad, como país, pobre y tercermundista. Porque eso somos un país que no tiene petróleo y no tiene riquezas acumuladas y una economía deficiente. Independientemente de esto. Poniendo aparte la pobreza. Un gobierno debe existir, para guiar, los esfuerzos del conjunto de la sociedad. Y es a esta posición, a la cual todos tenemos derechos. Y cuando digo todos, decimos todos, no importa tu manera de pensar. Lo que más importa a la hora de gobernar, es tu manera de actuar. No soy especialista en derecho romano. La verdad es que no soy especialista en derechos. Lo que sí conozco y aliento a que todos conozcan, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos de una persona son fundamentales, en el respeto a los valores de un sistema de gobierno basado en la democracia. No te dejes engañar. El pensamiento homogéneo es humanamente imposible. Es por eso que debemos tener un sistema basado en leyes que se deben respetar por todos. Estas leyes se constituyen, en el sistema de reglas que dan oportunidades a todos los elementos de una sociedad, para discutir sus diferencias e ir avanzando hacia un consenso. No tenemos que inventarles un nombre a esas reglas. Ya tienen nombre y se llaman Constitución. Entonces vemos que todos los mecanismos ya están creados. Tenemos donde se escriben las reglas y tenemos el lugar donde se pueden elegir personas que tengan ideas diferentes, con igual derecho de exponer sus ideas. Cuando esto no existe, o cuando existen las reglas y los lugares y esto no se respetan. Y cuando no se respetan los más mínimos derechos de un ser humano. Según los valores de las Naciones Unidas. Entonces el escenario se vuelve turbulento, y no queda otra elección que estremecer los cimientos podridos y antidemocráticos de la situación forzada por los grupos en el poder. Las protestas públicas, el enfrentamiento e incluso la guerra, son las opciones que quedan para restablecer el orden democrático. Por eso debemos interpretar la democracia, como el periodo en que las diferentes fuerzas sociales buscan un acercamiento y se establecen las normas de convivencia no violentas. El totalitarismo, no importa su color político, encierra en sí, el germen de la violencia. No importa cuánto y durante qué tiempo, este se impone. Al final y de alguna manera la parte de la sociedad dominada y privada de sus derechos buscará las maneras de restablecerlos. Los totalitarios, tienen sus argumentos y sus fórmulas. Engañar la sociedad es su meta más importante para imponerse y perdurar en el poder. Les basta, con ponerse frente a un aula universitaria, y dictaminar, la materia siempre existió. En el acto, creen haber acabado con todo el pensamiento religioso para imponer su ateísmo rampante. A un totalitario le basta con decir, que él tiene razón. En fin. Ya no hay nada que discutir. Un totalitario, no la piensa dos veces y te parte la cabeza de un bastonazo, si no haces, lo que él dice. Entonces, no es válido solo decir que crees en la democracia. La democracia establece, una forma de actuar. Luego, es muy válido enfrentar a los totalitarios. No hay reglas excluidas, para enfrentar a los totalitarios. Eso se aprendió durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es importante hablar de democracia y entender. ¿Qué es la democracia? Porque en este concepto, se encierra en sí mismo, el derecho de usar la violencia contra los totalitarios.
Derechos humanos y democracia, caminan juntos. No puede haber democracia, si no hay respeto a los derechos inalienables de una persona. Si protestas pacíficamente contra un totalitario y este se aprovecha del poder actual, reprimirte violentamente, llámese bastonazo, disparos, turbas dirigidas contra ti o contra tu familia, o contra los opositores políticos o disidentes. No hay manera más justa y más legal que responder de la misma manera, hasta hacerlos reconocer nuevamente tus derechos. Al final, debemos precisar, no es aceptable la creencia de los totalitarios. Que es legal llegar al poder mediante un proceso democrático, e imponer un sistema totalitario. Creo que a esto le llaman socialismo del siglo XXI, y se ha convertido, en su más recurrida estrategia actual. Al final, volveremos a los bombazos, porque el pensamiento único, no existe.